Muy bien, aquí seguimos con la clase acerca de las características de la Biblia. Hemos estado estudiando bastantito acerca de la característica que se llama autoridad. Muy bien. Y estoy hablando de lo que tenemos que usar con cuidado para poder interpretar la Biblia correctamente. Por supuesto, voy a defender la idea de que, por supuesto que sí, utilizamos las tradiciones en nuestros ejercicios de interpretar la Biblia, pero aquí tenemos razón humana. Entonces existen lo que se llaman racionalistas y se solo confían en evidencias. Y en este momento voy a ofender a todo el mundo. Porque como estudiamos en la clase sobre la apologética, existen varias maneras o estrategias, métodos para poder defender los conceptos cristianos. Y una de las disciplinas se llama evidencialistas, que defienden la fe cristiana por evidencias históricas, por evidencias tal como el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Y no estoy criticando esto, es buenísimo. Pero la tendencia de solo depender en la razón humana, solo depender en lo que se llama racionalismo, es que esos argumentos también se pueden refutar por otro. Otra persona puede venir con su razón y dar otra explicación, otra razón, otro entendimiento. Y los racionalistas extremos dicen que el significado de la Biblia está determinado por examinar los léxicos gramaticales y el trasfondo histórico. El estudio crítico escolástico es el medio de determinar el significado de la Biblia y establecer su autoridad. En otras palabras, esta es la tendencia, aún de mi propio mundo y aún mi propia esposa. Cuando empecé a hacer lo que se llama exégesis. ¿Qué es exégesis? Ver el significado de la palabra en griego, el contexto, y hacer un análisis en el contexto. Análisis, sí. Okay. Del versículo, del libro. Ok, y cuando, por ejemplo, esta muchacha escucha esos comentarios de Marcela, ¿qué opinas? ¿Qué crees? En otras palabras, cuando una persona que no ha estudiado griego, una persona que no ha estudiado filosofía ni historia, y que la persona laica, normal, común, ordinaria, santa, cuando escucha tal explicación, ¿qué piensa? Me confundo. Sí, o se intimida. No, yo nunca podría hacer eso. Y la persona queda con la victoria. Yo nunca voy a poder entender la Biblia si requiere todo eso. ¿Verdad? Mi propia esposa me lo dice. ¿Sabes? Entonces... A mí me pasa eso todos los lunes cuando vengo a escuchar. Todo esto es una imagen, es una fantasía. No, es un ego, es un juego. Es una falsedad total, completa. No, en serio. No, voy a defender lo que hago al ratito. Pero lo que no quiero decir es que algunas personas en este cuarto se han educado en la razón humana. Han estudiado historia, han estudiado griego, hebreo, filosofía, etcétera, etcétera. Y ellos llevan todo eso a la interpretación de la Biblia. Es magnífico. Pero también Judith quizás nos puede ganar en cualquier momento. O Ingrid nos puede dar una interpretación que el Espíritu Santo le da por leer y tomar en cuenta. Y
y por estudiar con sinceridad, el Espíritu Santo la ilumina y lleva a la misma conclusión sin todo esto. Y no estoy diciendo que ese método es el perfecto, ni el método de usar mucha razón humana es el perfecto. Estoy diciendo que una combinación de las tres ayuda para interpretar la Biblia correctamente, pero nadie debe de quedar intimidado por este tipo de conversación, porque lo que en mis 56 años de estudiar la Biblia, lo que yo veo es cuando yo la leo, punto. Cuando la leo, es cuando la entiendo. Y estoy hablando de leerla. Es cuando me pongo quieto a las 3 de la mañana cuando no puedo dormir y yo leo libros por completo. Es cuando de verdad entiendo la Biblia. Porque la Biblia en sí se interpreta. Y todo esto ayuda. Estudiar griego sí ayuda. Estudiar un poco de filosofía sí ayuda. Pero no es la panacea, ¿me entienden? No es la garantía de que tú vas a llegar a la conclusión correcta. Hay que leer la Biblia en su contexto. Y lo bueno es leer la Biblia de Génesis a Apocalipsis. No estoy exagerando porque es una historia completa y vale la pena entender cómo las partes se corresponden. Y porque la Biblia se interpreta a sí misma y la Biblia también cuenta una historia y la cuenta progresivamente y hay que interpretar la primera parte por la segunda, la tercera por la segunda y por la segunda por la tercera, etcétera, 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 hasta que viene la consumación que interpreta a todo lo anterior. Él se llama Jesucristo. Y Él dijo cuando Él vino que todo el Antiguo Testamento habla de mí. Entonces, ya entiendo. Entonces, el mejor método es leer. Y leer la Biblia por completo. Y a veces Marcelo me gana, me domina porque recientemente he leído la Biblia más veces de lo que yo la he leído y recuerdo detalles que yo no recuerdo y bueno, y la clase anterior me corrigió. ¡Qué bueno! Es decir, eso es evidencia de que cualquier persona ordinaria con la Biblia en la mano y con el Espíritu Santo en el corazón y en la mente puede interpretar correctamente bien la Biblia. Por supuesto que sí, vale la pena estudiar lo que otros han escrito y han estudiado, comentarios, libros de teología, todo esto tiene mucho valor si no llegan a ser la autoridad. Porque yo no soy la autoridad y Marcelo no es la autoridad. Cualquier pastor que predique aquí no es la autoridad. La Biblia es la autoridad y el Espíritu Santo es el intérprete infalible de la Biblia. Entonces le pedimos mucho al Espíritu Santo que nos ilumine cuando leemos la palabra de Dios. Y el trabajo interno del Espíritu Santo. La tercera posición es la que adoptaremos. Este punto de vista sostiene que hay una obra interna, el Espíritu Santo dentro de mí, que ilumina el entendimiento del que escucha o del que lee la Biblia, que hace que se comprenda su significado y ofrece certeza en lo que se refiere a su verdad y origen divino. Entonces, aquí el intérprete consulta la tradición, claro, los credos de la iglesia, los credos históricos, claro, usa los comentarios, claro, herramientas de la exégesis, está bien si uno sabe usarlas. Toma en cuenta lo que la Biblia dice de sí misma, porque la Biblia se interpreta a sí misma, interpreta su propio género, y en la Biblia misma se encuentran reglas de hermenéutica o de interpretación, y todo guiado por el Espíritu Santo. Eso se llama iluminación. Y así interpretamos la Biblia por los instrumentos y herramientas que Dios nos ha dado
leyéndola y permitiendo que el Espíritu Santo nos guíe y nos ilumine. Sin que el Espíritu Santo nos ilumine, por supuesto, no vamos a entender nada, menos vamos a entender correctamente. El rol, el papel del Espíritu Santo es de iluminar, de darnos entendimiento, de abrir los ojos, de quebrar la dureza del corazón para motivar la voluntad del ser humano. Iluminar. Creo que iluminar es la palabra en la cual debemos enfocar, porque Dios sigue revelándose por medio de la creación, pero ya se reveló en su producto final, que se llama la Biblia. Pero lo que el Espíritu Santo hace ahora, más que revelar, es iluminar. La obra del Espíritu Santo es ayudarnos mentalmente a entender, también estimular las emociones. Las emociones ayudan a motivar el albedrío para que obedezcamos a Dios. Muy bien, iluminación del Espíritu Santo. Estamos en la página 100. La iglesia y la razón no son adecuadas. Bueno, son útiles, pero no son adecuadas sin el trabajo iluminador del Espíritu Santo. Dios es trascendente e infinito. Solo su Espíritu Santo, su Espíritu infinito, de verdad. Y recuerden que es el título más conocido del Espíritu Santo, del Espíritu en la Biblia, Espíritu de verdad. Entonces su rol es darnos la verdad y ayudarnos a interpretar correctamente la verdad que Él ha dado en la Biblia. Considerando que la Biblia es la verdad objetiva, será una letra muerta que no tiene vida sin el Espíritu Santo. Muy bien, y voy a hacer un comentario aquí porque yo he leído esto en los libros de teoría sistemática, pero también lo he vivido. Lo que he vivido es que tengo mucho contacto con las iglesias fundamentalistas. Y los que han llegado aquí de ciertos países me han contado lo mismo, que han vivido en iglesias donde enfatizan tanto la palabra, pero muy poco en el Espíritu Santo y muy poco en la vida cotidiana, pero hablan mucho de la verdad y en la enseñanza de la Biblia, y la Biblia llega a ser una letra muerta, porque solo se enfoca en lo escrito y no permiten que el Espíritu Santo haga su obra de iluminar. Y eso puede pasar. Esas iglesias pueden estar estancadas, pueden estar casi muertas, y puedes entrar en esas iglesias para encontrar muy poco amor. Pero estamos tratando de evitar eso, estamos tratando de buscar un equilibrio, y por eso en este momento estamos enfocando en la esencia, en lo esencial, de la iluminación y motivación del Espíritu Santo. En realidad, es la combinación de estos dos factores que constituye la autoridad. Los dos, o es decir, una combinación de lo objetivo y lo subjetivo, es decir, la obra iluminadora del Espíritu Santo, son necesarios. La palabra escrita interpretada correctamente es la base objetiva de la autoridad. La iluminación interior del Espíritu Santo y la obra persuasiva del Espíritu Santo es la dimensión subjetiva. ¿Sabe que una de las obras del Espíritu Santo es la de persuadir? Y en otras clases acerca del Espíritu Santo hicimos una lista de 50 cosas, obras, ministerios que hace el Espíritu Santo. Y una de ellas es persuadir. ¿Persuadir no sé qué? Pecado. Del pecado. Y también del juicio. De creer. De creer. De quién es Cristo. Entonces, Él tiene una obra de persuasión, es su obra principal para motivarnos a buscar a Cristo y a creer en Él y a seguir creciendo en Él. Aplicar la vida de Cristo a nuestras vidas cotidianas. Esta dimensión dual, es decir, objetiva, subjetiva, previene por una parte contra la verdad estéril, fría, seca, y por otra, contra el fervor desacertado. ¿Ven que se puede existir los dos extremos? Una iglesia bien correcta, ortodoxa, fría y muerta.
una iglesia viva, mucha experiencia, mucha locura, mucha explosión y mucho problema también por ese lado. Los dos extremos son muy problemáticos, ¿me entienden? Ok, entonces lo que estamos buscando es una combinación de las dos cosas. Verdad objetiva con mucho combustible del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces para que la iglesia viva, pero empiece a vivir basada en la verdad, ¿ok? Y aquí vemos otros comentarios. Juntas producen una madurez que es necesaria en la vida cristiana. Una cabeza fría, un corazón caliente, no una cabeza caliente y un corazón frío. Como dijo una vez un pastor de forma algo cruda, si se tiene la Biblia sin el Espíritu, uno se seca. Si se tiene el Espíritu y no la Biblia, uno explota. Pero si se tiene la Biblia y el Espíritu juntos, uno crece en madurez. Muy bien, me gusta eso. El razonamiento humano es oscuro y estamos defendiendo la necesidad de la iluminación del Espíritu Santo. Y ayúdame por favor, Roberto. El razonamiento humano es oscuro y necio sin el Espíritu Santo, Romanos 1:21. Ok. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Ok, entonces, en su condición natural, ¿cómo es la mente? Oscura, necia, pensamientos inútiles en su condición natural sin ser iluminada, tocada por el Espíritu Santo. ¿Ok? Mateo 13 dice lo mismo, porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible. Ajá. Se les han embotado los oídos y se les han cerrado los ojos. De lo contrario, verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría. También hay muchos textos que enseñan lo mismo. Un trabajo especial del Espíritu Santo imparte entendimiento y habilidad de aceptar los dones y la sabiduría de Dios. El Espíritu Santo ilumina la mente, en verdad nos hace nacer de nuevo y nos hace receptivos a lo que Dios nos quiere dar y aceptamos. Y el Espíritu Santo nos prepara para que recibamos lo que Dios quiere darnos. Pero en nuestra naturaleza, inútiles en nuestros pensamientos. También este texto famoso, si me quieres ayudar, Sandra, este texto de 1 Corintios 2, versículos 13 y 14. Esto es precisamente de lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. De modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que precede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Ok, aquí veo palabras claves. ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo cuando toca, en este caso, la persona que todavía no cree? ¿Qué es lo que hace? Ilumina, expresa verdades espirituales, hace que la persona acepte lo que procede del Espíritu. Da entendimiento de lo que Dios quiere dar y le da también discernimiento. Entonces el Espíritu Santo hace todo esto. El Espíritu Santo quita el velo de nuestros ojos, ilumina los ojos del corazón, da entendimiento y nos permite escuchar la voz del Hijo de Dios. Yo recibí un email hoy mismo de un hombre que ha estado testificándole a su madre por años. Y hoy mismo, esta mañana, le leyó la Biblia y de repente
se lo quitó el velo y empezó a entender la palabra y se gozó la señora, porque entendió por primera vez la palabra de Dios y siguió leyéndola esta mañana. Recibí ese email esta mañana de un hombre de nuestra iglesia que ha estado compartiendo con su madre. A mí desde 15, 14 años siempre me hablaban, me leían, hasta hace 32 años que pude entender. Pero cuando me la hablaban y eso, me reía, me burlaba de las personas, pensaba que estaban locos. Pero de acuerdo a dice que para el que no entiende las cosas de Dios es locura, el que estaba loco de Dios, porque no lo puede entender. Pero cuando vino el momento, pude entender claramente lo que yo quería, me persuadió. Perfecto, gracias por compartir eso. Bueno, yo sigo con este texto porque esta parte es de muchísima importancia. Efesios 1:18, Pablo dice, pido también que les sean iluminados los ojos del corazón. Eso es para el creyente. Nosotros bien necesitamos esto. Necesitamos que el Espíritu Santo siga obrando en nosotros para iluminarnos, darnos más entendimiento y discernimiento, más visión de la persona de Jesucristo. Es una obra constante, continua, progresiva del Espíritu Santo. Muy bien, me gusta lo que dice Jesús en Juan 10:13. El portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz. Llama por nombre a las ovejas. Nosotros reconocemos la voz de Cristo cuando Él nos llama. El Espíritu Santo nos hace ese reconocimiento de la voz distinta de Jesucristo. El Espíritu Santo continúa este trabajo iluminador mediante la fe del creyente. El testigo de Jesús, Juan 15, cuando venga el Consolador, que yo les enviaré de parte del Padre, el Espíritu de verdad, ahí está el título, Espíritu de verdad, que procede del Padre, Él testificará acerca de mí. ¿De quién? De Jesús. Y también ustedes darán testimonio porque han estado conmigo desde el principio. Persuade Juan, ya tocamos este tema. Cuando Él venga, ¿quién es Él? El Espíritu. Convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. Guía a toda verdad. Obviamente estos textos tienen un rol especial. Hemos usado estos textos para describir el papel especial de los apóstoles, pero es claro que por el resto de la enseñanza de los apóstoles, que este trabajo iluminador del Espíritu Santo es continuo, continúa. Aquí, primera Tesalonicenses, nada más esta frase, es decir, con el Espíritu Santo y con profunda convicción ellos recibieron el Evangelio de Pablo. Y en Efesios 3:14 y en adelante entendemos que Cristo en el corazón sigue dándonos comprensión de las cosas y conocimientos de Dios. Muy bien, número 5 es de muchísima importancia porque existe lo que se llama la autoridad histórica y la autoridad normativa. ¿Entienden la distinción? Los que se burlan del cristianismo y de la Biblia, lean, por ejemplo, las leyes en Levítico. Una ley que dice que es prohibido tomar la madre y la hija de la madre esclavas y casarse con la madre y con la hija. Prohibido. ¿Qué? y fue una ley que Dios les había dado. Entonces, si viviera en aquel entonces, yo obedecería esa ley. Nunca me casaría con la madre y con la hija al mismo tiempo, como Dios dice que es una prohibición. Ok, entonces, pero ¿qué hago con esa enseñanza bíblica? ¿Qué tiene que ver con mi vida? ¿Y por qué está en la Biblia? Es las leyes que protegen esclavos y esclavas. Y las leyes que... ¿qué hago con esas leyes? ¿Qué hago con las leyes de dieta? Con las leyes de, por ejemplo, de hacer sacrificios de animales. ¿Qué hago con esas leyes? Que son muchas leyes que Dios
le daba a su pueblo, ¿las tengo que obedecer? ¿Qué pasa? Cristo ya los obedeció. Entonces, la de sacrificios, no hay más la necesidad de sacrificio. Pero podemos aprender mucho acerca de la ley, es el carácter de Dios en la ley. Claro que sí. Entonces, ¿entienden lo que significa esta frase, autoridad histórica? Para ese pueblo, esas leyes llevaban autoridad. Y esos pueblos tenían que obedecerlas. Rápidamente también existen lo que se llaman leyes normativas o autoridad normativa. La Biblia también tiene una autoridad normativa. El Evangelio de justificación por fe, por ejemplo, es normativo desde Génesis hasta Apocalipsis. La ley moral de Dios es normativa para todas las personas, naciones y culturas en todos sus tiempos y lugares. La esencia permanente del mensaje de la Biblia es autoritativa. Entonces, en la siguiente página les doy muchos ejemplos, pero voy a dar muchos más en la clase siguiente, porque la Biblia presenta una ley moral que es normativa para todos los siglos, todas las culturas y naciones. Muy bien, gracias hermanos. Vamos a terminar esa clase con oración. Gracias, Padre, por darnos entendimiento e iluminación por medio del Espíritu Santo para entender tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.